14 de mayo de 2020. Vamos al espacio de la entrevista. Como les adelantábamos, hoy vamos a conversar con el secretario privado de la Presidencia de la República, Ernesto Castro. Sabemos que hay situaciones que están ocurriendo en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo las marcadas diferencias que se tienen en este momento respecto a la prolongación de la ley de emergencia y también sobre el plan de rescate económico que fue presentado por el gobierno días atrás. Algunos diputados dicen que no van a dar sus votos ni para la prolongación de la ley de emergencia ni para los fondos sobre el rescate económico, mientras que el gobierno no cumpla con una serie de condiciones de las que ellos han estado hablando en estos últimos días y que nosotros aquí en Noticiero de Hechos se los hemos presentado. Vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Autoridades han solicitado a la Asamblea Legislativa 15 días más de prórroga a la Ley de Emergencia Nacional por la pandemia y también una ampliación del plazo de la Ley de Aislamiento y Cuarentena. El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, Eric Salguero, aseguró que su partido no dará los votos para la prórroga del Decreto Legislativo 639, que contiene la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena y Observación y Vigilancia por COVID-19, porque consideró que ha habido excesos por parte del Ejecutivo. En entrevista, la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, afirmó que su partido político aún no ha tomado una decisión al respecto. Es de mencionar que un total de 259 personas han sido trasladadas a evaluación médica por ser descubiertas circulando en la fecha que no les correspondía, informó la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos. En otros temas, esta semana se conoció la renuncia del Comité del Fondo de Emergencia de Recuperación y Reconstrucción Económica, incluido en el Decreto Ejecutivo 608, en el cual se autorizó la obtención de hasta $2.000 millones para hacer frente a la emergencia por el COVID-19. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos esta mañana al secretario privado. Buenos días, Ernesto Castro, bienvenido al espacio de la entrevista de Hechos AM. Nos da gusto saludarlo y recibirlo y qué bueno que puede hablarnos de algunos de los temas que están pues muy en vigencia en esta mañana de jueves. Bienvenido. Buenos días, Manuel. Es un gusto estar aquí. Es un gusto saludar también a toda la teleaudiencia que está pendiente de tu programa. Es un gusto, como te repito, y estoy a tus órdenes. Así es, secretario, hay una situación que está ocurriendo pues precisamente este día jueves. Amanecemos con declaraciones de algunos políticos que dicen que sus fracciones, en el caso de Arena, FMLN, el PDC, han dicho pues que ellos no van a votar por una prolongación de la ley de emergencia. Lo han dicho y lo han dicho claramente. Ellos señalan de que dicen que el gobierno ha cometido una serie de abusos y que ellos no están de acuerdo y que por eso no están dispuestos a dar pues otra prórroga de 15 días a esa ley de emergencia. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo ante esta situación y si ustedes tienen alguna propuesta que vayan a presentar en el transcurso, digamos, de lo que va a ser la sesión plenaria programada para este día? Manuel, la propuesta del Ejecutivo desde un principio ha sido basado en el tema sanitario, es en las necesidades, el tema de la emergencia, de las cuarentenas, etcétera, etcétera, todas las medidas que ya todo el país conoce, no son caprichos, sino que son necesidades que se están viviendo por la coyuntura que estamos pasando. Son medidas que no solamente El Salvador, que nuestro gobierno está tomando, sino que todos los países de la región y me atrevería a decir que todos los países del mundo estamos tomando de una u otra medida. La Asamblea Legislativa, como todo el país siempre lo ha sabido, es complicada, ¿verdad? Es un ente eminentemente político e ideológico, en donde las agendas de ellos como partidos, ¿verdad? Ellos pasan pensando todo el tiempo en elecciones, predomina, ¿verdad? En la Asamblea, como te decía, es complicadísimo en estos momentos. Hemos tenido pláticas con ellos. La fracción de Arena, en este momento, tal como lo decían al inicio del programa, del noticiero, tal como lo decía, el presidente de Arena ya dio declaraciones diciendo de que no van a apoyar, algunos diputados de Arena han dicho que no van a apoyar, el FMLN también, como tú lo decías, ellos todavía no han tomado una decisión porque a pesar de cualquier cosa que se pueda decir, la fracción del FMLN en este punto ha sido como los más coherentes porque ellos siempre han manifestado que la ley de emergencia es necesaria en estos momentos y han sido coherentes en la hora de las votaciones.
Arena es una fracción completamente dividida, que tenés que platicar con todo el mundo, no se sabe con qué salen a última hora, pero bueno, a nosotros no nos queda más que basado en la Constitución, basado en los reportes del ministro de Salud, basado en lo que se necesita por la actualidad de cómo están las cosas, pues basado en eso vamos a seguir presentando nuestra propuesta de emergencia. Serán los diputados los que decidan qué es lo que quieren para el país. Si quieren una medida populista, hombre, Manuel, ¿tú crees que a nosotros como gobierno, o hay algún salvadoreño que piensa que como gobierno, nosotros estamos contentos de estar tomando estas medidas que estamos claros que enoja a muchas personas, que molesta a muchos sectores? Pero hay una necesidad primordial, que es la salud, que es el salvar vidas, que lo quieren estar relacionando, o mejor dicho, que tiene relación con el tema económico, por supuesto, pero es una coyuntura que estamos viviendo en el mundo, en la región, nuestros vecinos, nuestros hermanos de Guatemala, nuestros hermanos de Honduras, nuestros hermanos de Costa Rica. Nicaragua creo que es el único país que no tiene ninguna medida, pero también no se tiene ninguna información y ningún registro que yo sepa, ¿verdad? Oficial. Ellos manejan como quieran la pandemia y bueno, estarán en su derecho. Pero toda la región, Estados Unidos, México, Sudamérica, Europa, estamos tomando medidas sobre esto. Entonces no hay país ni gobierno en el mundo que esté contento de las medidas, pero son necesidad para la población. Nos vamos a mantener nosotros en ese puesto y será la Asamblea los que decidan sí o no seguir con esto. Secretario, pero ¿qué significaría para el Ejecutivo el continuar manejando pues la emergencia sin una ley que lo ampare, en este caso el decreto 593, que es, digamos, el que generó polémica desde el principio, pero se ha venido prolongando? ¿Qué podría pasar si los diputados dicen, pues tal y como lo han expresado en las declaraciones que nosotros hemos publicado, y ellos dicen, no vamos a dar una prórroga de 15 días más? ¿Qué es lo que puede significar para ustedes como Ejecutivo el trabajar sin ese respaldo que da este decreto? Manuel, más de lo que pueda significar para nosotros como gobierno, porque nosotros vamos a seguir trabajando, ni modo, con las herramientas que tengamos, pero más de lo que pueda significar para nosotros, qué es lo que pueda significar para la gente, qué es lo que pueda significar para el pueblo, qué es lo que pueda significar para el salvadoreño común y corriente. Para nosotros como gobierno, pues nos van a atrasar las cosas, nos van a complicar más las cosas en la toma de decisiones, en el accionar, porque tenemos que accionar siempre bajo los marcos de la ley. Pero ¿qué significa para la gente esto? Todos estos retrasos y todo eso que seguramente va a haber. Eso va a hacer que el sistema de salud seguramente colapse. Nosotros en estos momentos estamos en una línea para arriba en la curva. Seguramente los sistemas de salud, nuestro precario sistema de salud va a colapsar y una vez colapse, pues solo Dios sabe qué es lo que va a suceder. Y eso es lo que ha pasado con los países como Italia, España, lugares como Nueva York. O sea, es que aquí quieren poner o pintar esto con un populismo electorero y ideológico, es decir, no está pasando nada, el porcentaje de muertos es bien bajo, se han atrevido a decir algunos, como un muerto, como que no significaría un muerto, una persona fallecida, un salvadoreño fallecido, para nosotros como gobierno, es una cuestión que ya no tiene ningún precio. O sea, es altamente el costo de una vida de un salvadoreño. Entonces, el estar comparando eso, es que no hay problema cuando los muertos son tuyos, pero cuando los muertos son míos, la cosa cambia, pues. Y eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Al final ellos lo que están haciendo, están claramente pretendiendo es que el gobierno, en la mentalidad de ellos y como ellos siempre han visto el país, es que el gobierno no tenga éxito, cuando aquí el éxito no es del gobierno, o los fracasos no son del gobierno. Los éxitos o los fracasos en esta coyuntura van a ser de nuestro país y vamos a ser nosotros tanto beneficiados como nos va a afectar, vamos a ser todos absolutamente. De hecho, es una coyuntura que ya nos está afectando a todos, de una o de otra manera.
Pero bueno, es lamentable, pero eso es lo que nosotros tenemos, esa es la Asamblea Legislativa que nosotros tenemos, esa es la manera de ver del Partido Arena, de cómo ven el país. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vivimos en democracia, vivimos en un país completamente democrático, en donde ellos pueden tomar las decisiones que sea, ¿verdad? Y será la gente la que juzgue al final. Pero, ¿qué piensa usted, secretario, cuando los voceros de estos partidos políticos dicen el gobierno ha cometido abusos? Ellos se refieren al contenido del ahora decreto ejecutivo 24, donde pues se contiene la suspensión del transporte público, donde se contiene las restricciones para los ingresos o las separaciones para hacer las compras en supermercados y mercados. También ellos decían, han continuado las detenciones de personas que han violado las cuarentenas y esto no estaba dentro de los planes, o por lo menos dentro de lo que se nos explicó a nosotros. E incluso hay quienes van más allá y hay gente pidiendo, bueno, se debería de derogar también, decían, el decreto 608, donde viene contenido pues todo el tema del plan económico. ¿Qué piensan ustedes cuando se les acusa de cometer abusos, de no, decían, escuchar lo que está ocurriendo con la gente en las calles? Los diputados que dicen eso son simplemente unos mentirosos. La verdad es que con ellos nos hemos sentado, aunque ha costado, y se les ha explicado y ellos están claros de eso. Son personas y son diputados que uno se sienta a platicar con ellos y al día siguiente están hablando otras cosas. No se está deteniendo a nadie de una manera ilegal, hay un protocolo, hay un proceso. Estamos claros de que para detener esta pandemia, bueno, estamos claros de que el principal vector de este virus somos nosotros, somos los seres humanos. Por lo cual, una de las medidas más importantes es el guardar cierto aislamiento, el quedarnos en nuestras casas, no andar en la calle sin ninguna necesidad. Y dentro de los marcos de la ley hay un protocolo que si tú no tenés nada que andar haciendo en la calle, tenés que ir llevado, o sea, si tú te convertís en la calle un sospechoso de esto, porque nosotros no sabemos... Al no tener una razón de andar en la calle, nosotros no podemos saber cuál es tu estado por el cual tú andas en la calle. Puede ser una persona que andes contagiando a la gente, incluso de una manera asintomática. Entonces el protocolo indica de que será llevado a un centro de salud o a un centro determinado en donde te van a pasar un chequeo y serán los doctores los que determinen si tú estás bien o si tenés algún síntoma sospechoso por el cual requiere una cuarentena. Si estás bien, pues obviamente te vas a tu casa. Esos son los casos que ellos no dicen, pero esos 2, 3 o no sé cuántos casos a los cuales ellos se refieren, porque ellos hablan, pero ¿a dónde están las pruebas? ¿A dónde están los hechos de lo que ellos están diciendo? Ellos están en la posición más cómoda, ¿verdad? Y es en la posición en la que yo digo siempre de un ser humano, en una posición para mí, de mediocridad, ¿verdad? De una posición mediocre en la que solo están diciendo, están fallando en esto, están fallando en esto, están fallando en esto. Abusos, pero que lo digan, pero ahí están las instancias correspondientes. ¿Por qué no nos reunimos y dicen, mire, estos son los abusos precisos que se están cometiendo? O sea, para ver qué solución le damos, pues. Pero ellos solo están en el trabajo de estar criticando y hablando, pero ¿qué es lo que aportan ellos? ¿Qué es lo que dan ellos? O sea, no están dando absolutamente nada más que críticas, pero ¿por qué nos sumamos? Pues le hemos pedido 1000 veces a la Asamblea, le hemos pedido 1000 veces a algunos diputados de que esta es hora de sumar, de que nos sentemos con la madurez del caso, pues, y que discutamos las cosas. Para eso son las reuniones que nosotros tenemos de trabajo. No es para sacar de comunicados o para sacar, para venir a entrevistas a hablar de ese tipo de cosas. Es lamentable, para mí es lamentable estar aquí platicando y estar tratando de aclarar estas cosas cuando hay muchas cosas en este país, en este momento. Hay muchas personas que de verdad lo están necesitando. Hay gente que le está pasando muy mal y nosotros no podemos, y esa gente no puede estar perdiendo el tiempo entre las discusiones entre los diputados y entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo.
Ahora bien, hay una serie de situaciones que han venido ocurriendo desde que comenzó el estado de emergencia, desde que comenzó la atención a esta situación generada por la pandemia, situaciones que se pausaron a partir de que el país entró en ese estado de emergencia, como por ejemplo se ha permitido circular con documentos de tránsito vencidos, se ha permitido, por ejemplo, hacer trámites con documentos únicos de identidad vencidos, se ha pausado, digamos, el pago a actividades financieras debido pues a que el país está en emergencia, se ha pausado el pago de colectores como agua, luz, en medio de la emergencia. En algún momento podría peligrar, digamos, o se podría quedar sin respaldo toda esta situación de lo que se ha pausado y de lo que se ha permitido producto de la misma emergencia, secretario, si esta ley en la Asamblea no se prorroga. Por supuesto, Manuel, son de las cosas que van a afectar, o sea, y como yo te decía, no es el tema de en qué van a afectar al Ejecutivo, sino que es en qué van a afectar a la gente. Hay mucha gente que por medio de esos decretos o de esas leyes que se han aprobado, pues más o menos le están pasando. Muchas pequeñas, micro y medianas empresas, incluso grandes empresas, están basándose en lo que se ha autorizado junto con la Asamblea Legislativa. Una vez esto se caiga, pues todo va a quedar, ni modo, pues, o sea, también las empresas, los bancos, las tarjetas de crédito, el tema de alquileres, otra vez va a tener que actuar, no es por malo, sino que es porque la ley así lo exige y van a tener que volver a exigirle a la gente este tipo de cosas, como los que tú decías, pagar, si no pagas la luz te la vamos a cortar, si no pagas el agua te la vamos a cortar, si no pagas tus servicios de teléfono, internet, etcétera, ¿verdad? Te lo van a cortar, o sea, obviamente todas esas son las cosas que van a comenzar a afectar a la gente, pero bueno, son de las cosas menores, creo yo, de que van a afectar. A mí lo que sí me preocupa es cuando afecten y que esta afectación llegue al colapso de salud que te hablaba anteriormente. Ahora bien, secretario, pero ustedes estarían en algún tipo de acercamiento con los partidos políticos, con Arena, con el FMLN o con, digamos, el resto de partidos para ver, digamos, si pueden lograr puntos medios en cuanto a esta situación, porque definitivamente esta es una situación en la que se exige que haya pues un diálogo directo y claro respecto a lo que puede ocurrir con el país en medio de esta situación, porque ya no se trata solo de que la crisis afecte a sectores políticos o a sectores productivos, sino también que afecte al grueso de ciudadanos, pero digamos, hay posibilidades de un acercamiento o de un diálogo que permita lograr esos acuerdos a fin de solventar no solo digamos, la situación de los sectores que se ven más afectados a nivel productivo, sino de la población en general. De hecho, Manuel, ya está afectando a la población en general, o sea, ya, y es por eso que, si tú te fijas en algo, ellos han hablado de muchas cosas, muchísimas cosas, pero hay algo que creo que no se han atrevido a mencionar, porque no creo de que puedan llegar a ese grado de cinismo tampoco, y es el que no han tenido diálogo con el gobierno. El gobierno ha estado siempre abierto a platicar con ellos. Yo en lo personal me he reunido y me he seguido reuniendo y me seguiré reuniendo con cualquier sector y con cualquier grupo de diputados que lo estimen conveniente. Nosotros nuestro trabajo como gobierno, estamos claros que no lo podemos hacer solos, necesitamos de los demás actores en este país. Y la Asamblea Legislativa, por ley, por constitución, porque así lo mandata la democracia también, es un organismo importante para la toma de decisiones, por lo cual tenemos que hacerlo en conjunto. No pueden hacerlo ni ellos solos ni nosotros solos. Y nos hemos mantenido siempre dialogando con ellos. Hemos hablado en las oficinas de ellos, hemos hablado en la Asamblea Legislativa, hemos hablado en Casa Presidencial, hemos tenido siempre un diálogo permanente y lo vamos a tener. Nosotros siempre hemos dicho eso, como gobierno siempre vamos a hacer un gobierno y estamos un equipo presto, ¿verdad?, a platicar con ellos y a dialogar para encontrar las soluciones que el país necesite. Pero en medio de ese diálogo, ¿ustedes estarían dispuestos a ceder algún tipo de cambio del decreto 24, que es el que ahora pues tiene restringido el transporte público, es el que tiene restringido la movilización entre municipios? Es que mira, obviamente sí,
Manuel, nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que el país necesite. De hecho, lo hemos hecho. ¿Tú crees de que nosotros hemos llegado, o amigos televidentes, ustedes creen de que nosotros hemos llegado con las propuestas a la Asamblea Legislativa, a los diputados, y decirles, bueno, señores diputados, ustedes lo que van a hacer es esto, esto, esto y esto, y ellos nos han dicho amén? Por supuesto que no. Hemos tenido, y de hecho se ha escuchado hasta de boca de ellos, hemos tenido diálogos y negociaciones, por así decirlo, duras, en donde ambos hemos cedido, en donde nosotros como gobierno hemos cedido. Las medidas que se han tomado, como lo que tú decís, el tema del transporte público, se debe de entender, hay muchos lugares en donde la contaminación es mucho más alta. Vaya, pongamos un ejemplo. Claro. Aquí en tu canal. Aquí hay protocolos, de hecho los felicito por los protocolos que ustedes están teniendo acá, me parecieron excelentes desde la entrada del canal, te toman la temperatura, desinfectan los zapatos, son temas muy importantes. Aquí estamos en el estudio, en una distancia tal como el Ministerio de Salud, la OMS y la mayoría de países en el mundo lo dictaminan. Pero la gente que venga al canal se tiene que transportar en un bus. Tú sabes, todos los salvadoreños sabemos cómo vienen los buses o cómo han venido los buses, cómo se maneja el transporte público. Entonces, ¿de qué sirve tener estas medidas si toda la gente que vengamos aquí venimos en un bus con la gente hasta colgada en las puertas? O sea, el segundo factor más alto en contaminación es el transporte colectivo. Y, hombre, o sea, ellos quieren tratar de engañar a la gente. Y cuando valen los ejemplos de otros países es cuando les conviene, pero cuando no les conviene no hablan de ejemplos de otros países. Veamos la región. ¿Será que nosotros somos el único país en el mundo que tenemos medidas en el transporte colectivo? ¿Será? Por supuesto que no. Ahora, ¿que hay medidas que hay que hacer? Por supuesto que hay medidas que hay que hacer. Discutámoslo. Ah, pero es que pongámosla en un 20%, en un 30%, en un 50%. Si hay gente que tiene síntomas y que tiene... Hay gente que se ha querido... No, hay gente que se ha salido de los centros de cuarentena. Sí. O sea... Muchas veces esa es la conciencia y esa es la madurez de ciertas personas. Entonces, nosotros tenemos que, esta es una cuestión de orden, esta es una cuestión de necesidad para la población. Si ellos vienen, discutimos, nos sentamos y llegamos a una conclusión de que eso es lo que se tiene que hacer, pues hagámoslo, pero con fundamento. No es un tema populista. O sea, a mí ahora me sorprende, sobre todo viniendo del partido Arena, ¿verdad? De esa oposición que han venido haciendo durante los últimos años, que no logran ver también los resultados que han tenido a raíz de esa absurda oposición que han tenido. De hecho, lo único que ha hecho es dividirlos, pero ahora me da risa a mí el ver ahora a esas personas que antes se rasgaban las vestiduras condenando y hablando mucho de lo que es esa palabra populismo, ¿verdad? Y verlos ahora como ellos de una manera populista están queriendo enfocar las cosas, están queriendo ver las cosas, están queriendo presentarle las cosas. Lo que ellos no han logrado entender es que la gente ya no es tonta, que ese grupito de gente que sigue con ellos en esas campañas que montan y que son bien bonitas y que se ríen, se aplauden entre ellos, se abrazan entre ellos y se premian entre ellos, no les ha dado resultado porque la gente no quiere eso, la gente lo que quiere es hechos. Y ellos tuvieron sus oportunidades, ellos tuvieron 20 años para este país, lo que nosotros estamos, y no es que estemos echándole culpa al pasado, nosotros estamos claros del país que estamos recibiendo, y nosotros somos responsables del país que estamos llevando adelante y de las decisiones que estamos tomando, porque estas decisiones son decisiones difíciles, que cuestan, pero que a la larga nosotros le apostamos y tenemos fe en Dios que los resultados van a ser buenos. Pero ¿qué puede hablar esta gente? Si ahorita el sistema de salud es lo que ellos nos han heredado,
O sea, si ellos con todo ese dinero y con todas esas cosas que se robaron, que malversaron, o sea, a mí me da risa cuando ellos hablan de transparencia, por ejemplo. ¿Quiénes son ellos para hablar de transparencia? Hombre, si nosotros estamos llevando la transparencia como debe de ser, como ellos no lo hicieron. Me da risa cuando hablan, por ejemplo, el tema de cómo llevar los fondos. Si nosotros mismos somos los que le hemos pedido a la Corte de Cuentas que nos acompañe. Nosotros mismos les hemos pedido a ellos de que con un grupo de auditores nos acompañen para ir tomando las decisiones de 5 centavos, 5 centavos, 5 centavos, hasta la cifra que sea. Porque nosotros necesitamos la transparencia, para eso estamos aquí, para cambiar las cosas que no se hicieron antes. Y eso lo estamos demostrando con hechos, y eso es lo que a ellos no les gusta. Ese es el problema. Definitivamente, secretario, a mí me parece que hay un punto que vamos a dedicar pues, al tema del plan de rescate económico. Lo vamos a hacer en el siguiente segmento, pero antes de concluir me gustaría que me diera su valoración sobre situaciones que han ocurrido en el transcurso de las últimas 72 horas. Por un lado, hemos visto pues las manifestaciones que se han dado a través de las pitadas que se hacen en la noche, a eso de las 8, en algunos sectores de San Salvador, y por el otro hemos visto también el surgimiento de muchas banderas blancas en muchas comunidades, reflejando de que la gente quiere decir que no tiene comida. Me gustaría que usted nos diera su valoración respecto a estas situaciones, porque, bueno, usted es del equipo, digamos, cercano al presidente de la República y que nos puede decir, digamos, cómo valoran o cómo ven esta situación que también está ocurriendo en estos últimos días. Bueno, mira, nosotros vivimos en un país, esa es una demostración que vivimos en un país totalmente democrático, en donde la gente puede manifestarse de la manera que sea, siempre y cuando obviamente no dañe los derechos de otro. Entiendo que ellos están en esa campaña y es un grupo de gente que puede seguir con ese tipo de campañas. Hombre, pueden manifestarse de lo que quieran, pitan y hacen lo que... Esa es la manera en la que ellos se quieren manifestar. Bueno, que lo hagan. Ahora, el país no necesita tanto el meterse a un carro a las 8 de la noche. Háganlo, o sea, están en todo su derecho, pues, pero no necesita eso. Lo que necesita es de salvadoreños que le demos respuesta todos juntos a lo que tú decías, como tu segundo punto. Eso sí es preocupante. Hay gente que le está pasando mal. Nosotros como gobierno estamos tomando medidas, estamos tratando de paliar toda esa situación, lo que se está llamando lo de la bandera blanca. Eso es algo que sí de verdad te duele, te llega, ¿verdad? Como persona. Y como gobierno, te decía, estamos tomándolo. Este día tenemos, y el día de ayer, el día de mañana, tenemos un grupo de gente que está saliendo alrededor del país a tratar de apoyar a esta gente con hechos. Les estamos llevando comida, de lo que se está ahorita, el gobierno decidió apoyar a esta gente de eso. No les estamos solucionando sus problemas con esa bolsa de comida, pero hombre, estamos tratando de paliar, porque sola la persona que no sabe lo que es el hambre no logra entender el llegar y decir, bueno, estos están llegando a dejar un par de frijoles o un par de arroz, que no es así, pero para ellos significa muchísimo y Dios quiera que esta situación pase rápido y que no tengamos la necesidad como gobierno y ellos tampoco tengan la necesidad como salvadoreños de estar recibiendo, nosotros de estar dando y ellos de estar recibiendo este tipo de ayudas. Esperamos salir adelante y que el país vuelva otra vez en algún momento a la normalidad. Pero sí nos preocupa, Manuel, o sea, de verdad como gobierno estamos preocupados por esa situación y estamos conscientes por esa situación. Y la gente debe de confiar que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por apoyarlos y no dejarlos solos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, vamos a regresar enseguida. Cuando volvamos vamos a hablar de otros temas que están también en vigencia en la discusión a nivel político, como por ejemplo el plan de rescate económico, que dicen en este caso las fracciones legislativas con la aprobación de muchos de los fondos que ya están en manos de ellos y que deben ser ratificados, y también cuál es la visión que tiene el Ejecutivo sobre lo que está ocurriendo y digamos cómo contrasta todo esto con los sectores productivos que están diciendo nosotros queremos comenzar a trabajar y que de hecho pues nos están exigiendo al gobierno que se dé una
una apertura de la economía. Todo esto cuando regresemos en el siguiente segmento. Recuerde que estamos conversando hoy con el secretario privado de la presidencia. Regresamos enseguida. Mañana de jueves 14 de mayo de 2020, esta mañana en el espacio de la entrevista tenemos como invitado al secretario privado de la Presidencia de la República, Ernesto Castro. Estamos hablando de algunos de los temas más importantes que están en las agendas informativas en este jueves y también temas que han estado desde hace algunos días en debate, como por ejemplo la activación de la economía. Secretario, me gustaría que nos explicara, digamos, cómo ven ustedes el hecho de que algunas gremiales empresariales han dicho en estos últimos días se han perdido ya cerca de 100,000 empleos y se van a continuar perdiendo más si El Salvador continúa con una economía cerrada. Si no se habla, decían ellos, de reactivar las actividades en medio de la emergencia. Obviamente ustedes tienen una visión desde el Ejecutivo sobre esta situación, partiendo de la emergencia sanitaria, pero también hay que ver la emergencia económica. Me gustaría conocer su punto de vista. Sí, Manuel, en el tema económico, creo de que, si tú recordarás, hace unas 2 semanas antes de iniciar estos últimos 15 días de la cuarentena, me parece que fue un día jueves, sí. Tuvimos una presentación, o martes, no recuerdo qué día fue, tuvimos una presentación junto con la empresa privada, con el expresidente, el licenciado Luis Cardenal, y los representantes de las gremiales, en donde se dijo públicamente en una conferencia de prensa que habíamos trabajado, palabras incluso de ellos, del expresidente de la ANEP, que se había trabajado durante más de 3 semanas en arduas negociaciones, en donde no había sido fácil, como él lo manifestó, un plan para la reactivación económica. Entonces, el decir que no hay un plan de reactivación económica es completamente falso. Y decir de que es una propuesta del Ejecutivo es completamente falso. Si bien es cierto, puede ser una iniciativa que presenta el Ejecutivo, pero se hizo. La propuesta está hecha junto con la empresa privada, junto con los empresarios, junto con las gremiales empresariales de este país. Y una de las cosas integrales que se habló en ese momento es presentar a la Asamblea Legislativa para que estos aprobaran, lo cual costó, pero lo hicieron. O sea, ya tenemos aprobado eso. Y teníamos estos 15 días de cuarentena, que son sumamente importantes, porque la idea es bajar la curva, estabilizar la curva, para poder ir abriendo paulatinamente la economía. ¿Tú crees que a nosotros nos interesa tener un país económicamente quebrado? Hombre, solo una persona que hay que tener 2 dedos de frente para entender de que no es así. Los gobiernos necesitamos un país productivo. Los gobiernos necesitamos un país que dé frutos económicamente. Y la economía, obviamente, es la empresa privada el motor principal que tiene que dinamizar esto. Pero también estamos, como tú decías, entre vidas y economías. Ambas cosas son importantes. ¿Qué es lo más importante? Bueno, depende del punto de vista de cada quien. Las vidas no tienen vuelta atrás, la economía la vamos, estoy seguro, y tengo toda la fe y la confianza en Dios, que nos va a dar la guía para salir adelante y para sacar el país adelante de este tema económico. Urge reactivarlo, por supuesto que urge, pero esto tenemos que irlo viendo de acuerdo a cómo se vaya comportando esta pandemia. Ya existe un plan para eso. Ahora, lamento que ahora con esta nueva visión de lo que están teniendo en las gremiales, los discursos son completamente diferentes. Entendemos que también ellos tienen su posición eminentemente política e ideológica, ¿verdad? Sesgada, es obvio, y creo de que todos los salvadoreños lo conocemos, no tenemos por qué extrañarnos. Más sin embargo, eso no representa también el empresariado en general. Nosotros vamos a seguir reuniéndonos con la empresa, vamos a esperar cuáles son los resultados de vamos a la mitad de esta cuarentena, ¿verdad?, que estamos teniendo.
Esperamos que los frutos sean buenos al final de esta cuarentena para comenzar a hablar de qué sectores y bajo qué protocolos vamos a ir abriendo. Hablar ahorita precisamente de qué es lo que se tiene que hacer sería un poco irresponsable de mi parte, más sin embargo ya tenemos el bosquejo, es público. La ley fue aprobada incluso por los mismos diputados, entonces estamos esperando que poco a poco esto lo reactivemos. Y nosotros somos los principales preocupados y los que más nos precisa reactivar la economía. El presidente de la República decía que desconocía pues, a Javier Simán como presidente de la ANEP. ¿Esperarían ustedes que se nombre a otro interlocutor de esta gremial para que pueda, digamos, conversar con ustedes sobre el plan de reactivación económica o descartan completamente ya, digamos, incluir a ANEP dentro de los diálogos? Nosotros vamos a seguir manteniendo diálogos con la empresa privada, con los empresarios. Aquí hay muchísimos empresarios en este país y los diálogos siempre van a estar abiertos para ellos. Creo de que es un tema de actitud, creo que es un tema en donde no podemos estarnos escondiendo cartas, en donde no podemos estar jugando a agarrar plataformas para mi proyecto político personal, lo cual es válido, ¿verdad? Lo que no es válido es estar agarrando este tipo de plataformas que en lugar de beneficiar les están desuniendo al país. Pero nosotros no, nosotros seguimos y seguiremos abiertos al diálogo con quien sea. El presidente fue claro en la postura. Es por los hechos, no es por un capricho, y no podemos estar platicando con gente que simple y sencillamente está ahí para tratar de obstaculizar todo y no para aportar. Lamentamos que el buen diálogo y la buena relación, la excelente relación que veníamos trayendo con la ANEP, en este caso, se haya venido abajo, ¿verdad? Esperamos que ellos cambien su actitud, que ellos cambien su manera de ver la relación con el gobierno, y nosotros siempre vamos a estar abiertos para recibirlos en donde sea y para platicar con ellos. Hoy por hoy el presidente ha sido claro y yo en lo personal estoy completamente de acuerdo. Vamos a otro punto que me parece a mí que es muy importante. Ayer escuchábamos declaraciones también de políticos que decían no vamos a dar más dinero al gobierno mientras no quede claro cómo se están invirtiendo, mientras no presenten un presupuesto de gastos de la emergencia. Nos referimos al tema, por ejemplo, del decreto 608 de los 2.000 millones de dólares. Sabemos que ya hay una buena cantidad de esos fondos pendientes de ratificación en la Asamblea Legislativa. ¿Y cómo toman ustedes esta amenaza de que, por ejemplo, no se va a ratificar más fondos si no cumplen, digamos, los requisitos que los partidos políticos, que las fracciones y que la Asamblea Legislativa están exigiendo al gobierno para, digamos, desentrampar ese dinero que es parte del plan de rescate económico? Como te decía anteriormente, Manuel, hay algunos diputados que en realidad no se cansan de mentir. ¿Para qué nosotros estamos ocupando los fondos? Los fondos los estamos ocupando para rehacer el sistema de salud que existe en nuestro país. Lo estamos rehaciendo completamente. ¿Para qué estamos ocupando los fondos? Estamos ocupando para lo que hablábamos en el segmento anterior, en el último parte del segmento anterior, en estas canastas de alimentos que estamos dando, que estamos hablando de 2.7 millones de canastas alimenticias, de las cuales prácticamente 1 millón se le han dado a los alcaldes, se les están todavía entregando a los 262 alcaldes del país para que estos puedan repartirlos a sus pobladores. Se están entregando directamente y eso ha sido público, creo que todos lo han sabido, y esperamos que los alcaldes logren canalizar bien estas entregas y se lo den directamente a la población. Confiamos en eso. Ahora bien, los diputados, ¿qué es lo que han dado? ¿Cómo es que tergiversan la verdad? Ellos lo que han dado es la autorización al Ejecutivo para poder ir a gestionar hasta 2.000 millones de dólares, en ese caso que tú mencionabas. De esos 2.000 millones de dólares, ¿cuánto dinero se tiene? Cero. ¿Qué es lo que se tiene ahorita? ¿Qué es la discusión que hubo
o que existe todavía en esta semana, es la última etapa de un préstamo de 389, 384, 386, se me ha ido, pero por ahí anda la cifra, millones de dólares que nos está otorgando el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que se llevó el día lunes a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea lo que hace es, hace 3 pasos para llevar el orden en esto. Claro, sí. Crea un comité en donde estamos 5 personas, 5 representantes del gobierno y de diferentes instituciones, en donde este comité puede sugerir cómo ir gastando esto, de acuerdo a cómo se vaya comportando la pandemia. Luego el Ejecutivo emite una iniciativa de ley que va a la Asamblea Legislativa y serán los diputados de la Asamblea Legislativa los que tienen la última llave para decidir si está bien o no está bien lo que se está pidiendo, claro, si aprueban o no aprueban lo que se está pidiendo. Si la Asamblea Legislativa o estos diputados no pueden decir de que nos han dado la plata. Obviamente ellos lo que están haciendo es queriendo engañar a la gente, queriéndole dar a entender de que nosotros tenemos 2.000 millones de dólares en la bolsa, lo cual es cierto. Hasta este día, jueves 14 de mayo, tenemos 0 de esos 2.000 millones de dólares. Y quiero dejarlo claro, lo que estamos ahorita, lo más pronto que tenemos ahorita es la aprobación de esos 389 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, pero no lo tenemos todavía en la bolsa. Y a pesar de eso, estamos apoyando, estamos tratando de ver de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, pero es falso que tenemos 2.000 millones de dólares. Pero, secretario, entonces sería importante también que usted nos explicara entonces cómo está financiando el gobierno la emergencia, considerando que de los 2.000 millones de dólares pues no han recibido nada. De hecho, hemos escuchado a diferentes voceros del gobierno diciendo lo mismo, no nos han dado pues nada, tenemos 0 ingresos de los fondos con los que se iba a financiar la emergencia. Le pregunto esto porque ayer incluso pues Yancy Urbina, que es diputada del FMLN y forma parte de la Comisión de Hacienda, decía pues el gobierno tiene que explicar también, decía que se ha disparado la deuda de corto plazo para financiar en este caso la emergencia. ¿Cómo se está financiando esto si pues no hay dinero que venga para hacerlo? El dinero alcanza cuando nadie se lo roba, Manuel. Nosotros estamos trabajando con el presupuesto normal. Nosotros estamos haciendo todo lo que los marcos de ley nos permiten. Nosotros estamos bajo todos los marcos de transparencia y de auditorías que la ley lo mandata. ¿Tú crees de que nosotros tenemos la potestad para decirle a la Corte de Cuentas, bueno, no vengan a auditar? Hombre, o sea, si estamos hablando de magistrados, es casi son decisiones casi colegiadas las que se toman ahí. Incluso nosotros como gobierno también hemos pedido que las ICIES nos acompañen en estas auditorías. Ellos están con alrededor de 80 auditores también viendo todos los procesos que se lleven de una manera correcta. Nosotros estamos trabajando con eso, nosotros estamos sacando la plata de donde está, de los presupuestos. Obviamente vamos a estar en problemas vamos a caer en un problema financiero si no logramos tener estos fondos, pero estamos trabajando en eso. Creemos que vamos en buen camino y que pronto los vamos a tener, pero hoy por hoy no los tenemos. Yo los invito a los diputados que en lugar de estar hablando de eso, ¿por qué mejor no hacemos una reunión en Casa Presidencial? Yo les tiro la invitación en este momento. Nombren a sus representantes, que tengan decisión. Esos representantes que después no vayan a pedirle a sus financistas, a sus patrocinadores, la opinión. Que lleguen ahí, pero que podamos resolver ahí. Y que digan qué es lo que necesitan saber, cuáles son los grandes temas de transparencia que quieren hacer. ¿Por qué no ellos se comunican con la Corte de Cuentas y les dicen, miren, señores de Corte de Cuentas, estas personas están haciéndolo de una manera rara?
¿Por qué no los van a auditar? Y que esperen la respuesta de la Corte de Cuentas. Que nos digan a nosotros puntualmente qué es lo que necesitan saber, pero que no nos estén haciendo perder el tiempo. A lo mejor ellos van a decir, pero bueno, vamos a invitar y van a comenzar, como ellos tienen muy poco que hacer ahí en el trabajo legislativo, y se les nota y el fruto de su trabajo se ve en ese sentido. Ellos tienen todo el tiempo del mundo para estar llamando a los ministros, para estar llamando a toda la gente, ¿verdad? Ellos tienen que ni modo, ¿verdad?, completar una agenda. Pero nosotros ahorita en este momento estamos trabajando, Manuel, en este momento estamos trabajando, señores de la Asamblea Legislativa, déjennos trabajar. Si necesitan una reunión, lo decía anteriormente, incluso los invito a que lleguen a Casa Presidencial y que trabajemos y que lleven las dudas que tengan. Si quieren que invitemos a otros actores, podemos invitar también a la Corte de Cuentas y que nos explique qué es lo que están haciendo. Si tanto les cuesta entender las cosas que están sucediendo, nosotros con gusto se los explicamos. Hagamos las invitaciones a los que ellos quieran y en una mesa de trabajo, no en una mesa de perder el tiempo, sino que en una mesa de trabajo podamos discutir, pero dejemos a la gente que siga, porque a nuestros ministros y a nuestros funcionarios que sigan trabajando, porque la gente necesita que sigamos trabajando. Tal vez no viene al caso, Manuel, pero tú lo veías el día, creo que todos lo hemos visto, ustedes lo han anunciado, ustedes lo informaron, claro, como medio. Lo que sucede ayer, lo que sucedió ayer en la Santa Lucía, por ejemplo. Esos son problemas. Esas son las cosas que tenemos que resolver. Nosotros tenemos que resolver lo que estos gobiernos anteriores no tuvieron la capacidad de resolver. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, pero que nos dejen trabajar, no sigan estorbando. Si no pueden aportar, no estorben. Y eso es lo único que nosotros necesitamos ahorita, esa es la mejor ayuda que ellos pueden hacer. Repito, por tercera, cuarta vez, están invitados, señores diputados, a llegar a Capres. Nosotros podemos armar un salón, podemos hacer una mesa de trabajo en donde lleguemos a discutir cuáles son los puntos que ustedes necesitan saber. Invitamos a otras instituciones, a otros actores. Quieren que invitemos a la Fiscalía, quieren que invitemos a la Corte de Cuentas, quieren que invitemos a la CICIES, quieren que invitemos ¿a quién más quieren que invitemos? Analicemos, pues, o sea, ¿verdad? Y hacemos una mesa en donde para que ustedes puedan tener todas las explicaciones que quieran, pero trabajemos en conjunto. Saquemos el país en conjunto, tomemos decisiones en conjunto y ya cambiemos esta manera de ver el país, porque la gente que le está pasando mal no está para estar escuchando este tipo de discusiones de dimes y teridé entre ustedes y nosotros. ¿Qué va a pasar, secretario, con el tema de la fiscalización del plan de rescate económico? Ya pues en esta semana pues ha sido noticia el hecho de que mucha gente dijo no vamos a estar en el plan de fiscalización. La gente de la UCA dio una conferencia, el resto de organizaciones emitieron comunicados dando explicaciones donde decían de que, entre otras cosas, el gobierno está tomando decisiones, decía, y está utilizando fondos sin dar mayor explicación. Eso es lo que decía, por ejemplo, la UCA en una de las conferencias que daba cuando anunciaba que se salía del comité de fiscalización. Ahora bien, ¿el gobierno tiene alguna propuesta para que se dé una fiscalización de esos fondos, partiendo del problema que se ha dado con la renuncia de parte de este comité fiscalizador? Hablando del comité, vamos a hacer vamos a contar cómo ha estado esto. El comité, ¿de dónde surge el comité? Cuando nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa, y junto con los diputados, junto con la Asamblea, ellos nos dan esta autorización de ir a buscar para el país hasta $2.000 millones. Claro. Ok, en ese momento también la Asamblea Legislativa dice, nosotros no queremos seguir cargando con los costos políticos de la gente, de estar diciendo aprueben o no aprueben, entonces ellos se les ocurre hacer un comité. Ayer yo escuché unas declaraciones del padre Andreu, creo, de la UCA. El rector, sí. Me parece el padre Andreu, yo no tengo el gusto de conocerlo. Y de Omar Serrano, a quien yo tuve el gusto de conocer en ese comité, porque fue parte del comité. Y el padre lo decía, nosotros recibimos una llamada de Carlos Reyes, decía, del jefe de fracción, ayer en la noche lo dijo en un medio de televisión,
de Carlos Reyes, quien nos propuso ser parte de este comité. Él nos explicó cuáles eran las funciones, qué es lo que teníamos que hacer y bla, bla, bla. Y nosotros internamente hicimos las consultas y decidimos participar en este comité. Está de más decir, y creo de que no podemos discutir, de que la UCA es una institución que representa algo muy importante en este país. Y fue la UCA, junto con, lo decidió la Asamblea Legislativa y nosotros estuvimos completamente de acuerdo, junto con la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN, que estuvo representada en primer lugar por Carmen Aida Lazo, perdón. También tuve el gusto de conocerla en ese comité. Luego ella nos pidió de que no tenía tiempo, porque ella pues obviamente creo que es la rectora de la universidad, o tiene un puesto con mucha responsabilidad, y dijo que no iba a tener el tiempo suficiente que el comité ameritaba, y delegó al doctor Carlos Carcache, que también tuve el gusto de conocer. También estaba la ANEP, representada por Agustín Martínez, estaba FUSADES, representando por José Ángel Quirós, y estaba los representantes de la Cámara de Comercio, representado por René Vázquez. A la mayoría de ellos tuve el gusto de conocerlos en ese comité. El comité era conformado por 11 personas, 5 ellos y 6 del gobierno, 5 ministros y un representante de Casa Presidencial, que era tu servidor, que era yo. Claro. Entonces, tuvimos excelentes reuniones, tuvimos un ambiente muy cordial. Creo que ellos como personas tenían las mejores intenciones de que esto saliera adelante. Creo que también ellos como personas sabían de qué estábamos haciendo y saben que hemos hecho las cosas bien. Pero tuvimos 9 reuniones donde dejamos cada una de las cosas que se trabajó, de las que se trató, en una acta formal firmada por todos. La última reunión la tuvimos esta semana, el día lunes a las 10 de la mañana fue convocada y la tuvimos. Por primera vez la tuvimos por la plataforma virtual, por el tema ese mismo de la pandemia. Claro. Y nos llamó mucho la atención, nos sorprendió, mejor dicho, que luego de hacer quórum, de llamar a agenda, ellos pidieron la palabra, el doctor Carcache pide la palabra y pues nos dice de que él se convierte en el vocero del grupo. O sea, ellos prácticamente se hicieron un grupo cuando en realidad era el grupo, el comité eran 11, que sí, era una entidad, un comité independiente que estaba para precisamente eso, para mejorar las cosas que se tuvieran que mejorar, para indicar las cosas que se tuvieran que indicar, para decir las cosas, para opinar, porque era un grupo con voz y voto para el país. Yo estaba muy emocionado en ese ejercicio que estábamos haciendo, porque era lo que el país necesita, que estemos los representantes, que estemos todos para tomar decisiones y para que arreglemos las cosas. Entonces nos dice el doctor Carcache como representante de que iban a renunciar. Nos indican también de que estaban muy agradecidos con la apertura que habíamos dado como gobierno. Nos indican también en esa reunión de que estaban sorprendidos también porque no se esperaban tanto la apertura que nosotros como gobierno habíamos tenido. Ellos no pueden decir de que no hay transparencia de los fondos, porque yo les hago preguntas, ¿cuáles fondos? Si los 2.000 millones no han llegado todavía, si ellos muy bien lo saben. Yo hubiese esperado que en un comité completamente independiente, en donde cada quien podía tomar sus decisiones, sobre todo ellos, existiera una persona, tal como lo hizo Carmen Aida, que dijo, miren, yo no puedo por estas razones, yo no puedo seguir por estas razones. Entonces, vamos a nombrar a otra persona. Pero cuando ya los 5 se unen y toman una decisión, no sé cuál sería la independencia que puede haber de cara a tratar de encontrarle una solución a los problemas del país. Pero hombre, nosotros les dijimos de que estábamos sorprendidos, pero bueno, lo aceptamos. Lo que nos sorprendió más fue el hecho de que en la tarde, después de haber tenido una despedida muy cordial con ellos como personas, en la tarde ya las instituciones salen con una postura eminentemente
política, ¿verdad? En donde comienzan a decir un montón de cosas como las que tú decís, las transparencias y que no están de acuerdo con eso. Mira, esto es como una junta directiva, un comité, y yo creo que todas las personas que han participado en más de algún comité, ellos saben de que si en un comité tú no estás de acuerdo, te voy a decir algo en lo que estábamos completamente de acuerdo, todos los 11. Nosotros estábamos de acuerdo en haber llamado a la Corte de Cuentas a que nos fuera acompañando en cada una de las decisiones de esos 2.000 millones de dólares. Y eso está en acta ahí. Sí, claro. Nosotros estamos de acuerdo en la propuesta que ellos hicieron, en llamar a una empresa auditora internacional, en donde ellos iban a presentar 3 propuestas de 3 empresas, y nosotros estábamos dispuestos a aprobar para que también nos acompañaran en la transparencia de estos fondos. Entonces, les hicimos la presentación en salud, les hicimos la presentación en economía 2 veces, les hicimos una presentación de la reactivación en agricultura, que también estamos pensando en ya desde estos momentos la tenemos contemplada. Llegó un equipo a hacer esa presentación. Nosotros llevábamos todas esa dinámica de trabajo. Ellos claro. nos hicieron presentaciones también para ver cómo podíamos manejar el tema de los fondos, sobre todo en las alcaldías, sobre todo en ese 30%, que hay que dejar claro, no es que nosotros tengamos 600 millones de dólares en nuestras bolsas para dárselos, en las bolsas del Estado, para dárselas a las alcaldías. Lo que dice la autorización es que de lo que se logre, por ejemplo, de estos 389 millones del Fondo Monetario Internacional, el 30% va destinado a las alcaldías. Claro. Ahora, pero ¿serán los diputados los que quieran autorizar o no? Será responsabilidad de ellos. Pero, secretario, la pregunta es que cómo se va a soslayar el tema de la transparencia luego de ese traspié que se ha tenido con el comité, porque definitivamente el gobierno va a seguir necesitando los fondos, el país va a seguir necesitando un rescate económico, y vemos ahí pues una situación que se convierte en un obstáculo, el tema de que los diputados dicen no vamos a dar votos para aprobar esos fondos o para ratificarlos en su momento, mientras no se concluya y se determine cómo se va a fiscalizar el uso de esos fondos. Nosotros vivimos en un país en donde los políticos lo único que han tenido es pretexto para todo. Ahorita el pretexto es de que a la gente no la dejan subir a los buses. Si el día de ahora nosotros se toma la decisión de dejar que los buses vayan hasta con gente arriba en la parrilla y se salgan desde las ventanas, van a decir, qué bárbaros, ¿por qué permiten que tanta gente vaya en los buses cuando eso contamina? O sea, ellos están siempre llevándole la contraria, y esa es la dinámica de ellos, lo cual a nosotros no nos preocupa ni nos van a detener. Ahora, transparencia, si he explicado incluso aquí, Manuel, al pueblo salvadoreño, a ti, que nosotros estamos acompañados con la Corte de Cuentas, que nosotros estamos acompañados por un grupo de CICIES. Si nosotros, o sea, ¿sabes qué? Por garantizar la transparencia, ellos no tenían que haber renunciado. Ellos tenían que haber estado en esa mesa para garantizar la transparencia. Nosotros, ¿qué podemos hacer si ellos toman esa decisión? Nosotros lo único que tenemos que es seguir adelante. Serán las entidades, si es que la institucionalidad en este país jamás se ha detenido, y las instituciones que están encargadas en garantizar la transparencia de todos jamás se ha detenido. Y nosotros seguimos invitando a que se refuerce esto. El comité solo era parte, si era un comité que duró un par de meses, lastimosamente, pues. Claro. Pero por transparencia. O sea, ellos tenían que haber estado ahí y haber dicho, yo dejo en acta que no estoy de acuerdo en la forma como el gobierno está manejando esto por estas y estas razones. Y voto en contra y voy a fundamentar mi voto. Esas son actitudes de querer ayudar. Esas son las actitudes de querer aportarle al país. Pero lo más fácil aquí es renuncio. Esa es la actitud más fácil, renunciar. O sea, el día que íbamos a tomar la primera decisión de plata, que todavía no lo tenemos, que es 389 billones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que el 30% de esos fondos va para las alcaldías, antes de tomar esa decisión ellos dijeron, renuncio. ¿Por qué mejor no tomaron la decisión de, aquí estamos, sigamos adelante y quiero ver cómo están manejando eso? ¿Saben qué? Yo quiero dejar
constancia, y eso se lo digo al comité, aquí en acta, se lo digo a la Asamblea Legislativa, se lo digo al Ejecutivo y se lo digo al pueblo salvadoreño, que nosotros como comité y como representante de esta institución no estoy de acuerdo cómo le van a dar la plata a los diputados, no estoy de acuerdo cómo van a gastar para darle de comer a la gente que ahorita necesita, no estoy de acuerdo en cómo están comprando los insumos para mejorar el sistema de salud. Y no estoy de acuerdo por esto y esto. Pero no. ¿Sabes qué hicieron? Renunciar. Pero para eso son las mesas de trabajo, para que veamos las cosas. O sea, hemos perdido como país. Ellos tomaron la decisión de retirarse. Y yo en lo personal creo de que perdimos como país. Ellos no lograron entender de que va más allá de las agendas personales esto, de las agendas de las instituciones, de las agendas de gobierno, va más allá de todo esto. O sea, ¿sabes qué me encantaría que sucediera, Manuel? Claro. Que nos olvidemos, que pasemos la página de eso, que ellos recapaciten y digan, bueno, miren, renunciaron estos 5 representantes, pero que nombren otros y que sigamos trabajando. Si la mesa está abierta todavía, nosotros estamos abiertos a eso. O sea, no tratemos de tergiversar las cosas, no tratemos de encontrar siempre ese tema de confrontación y de decir, a mí me da risa cuando he escuchado lo que tú decías, que has dicho la verdad, esas declaraciones de no estamos de acuerdo en cómo se han manejado los fondos. Hombre, ¿cuáles fondos, señores? O sea, el comité todavía no ha manejado ni 5 centavos de fondos, no tiene 5 centavos de esos fondos hasta el día de ahora. Entonces es absurdo decir eso. Hablemos con la verdad, el país lo necesita, el pueblo salvadoreño lo necesita. Y esa gente que hoy por hoy la está pasando mal, de verdad, creo de que es chocante estar escuchando y que nosotros estemos en este tipo de agendas. Muy bien, secretario, le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de su tiempo en esta mañana de jueves. Sabemos que espera pues una jornada un tanto larga. Vamos a estar a la expectativa de lo que ocurre en la Asamblea Legislativa y también de las comunicaciones y lo que pueda decir el gobierno respecto a lo que está ocurriendo. Gracias por visitarnos aquí en Hechos AM. Yo te agradezco a ti, agradezco al equipo que me ha recibido, agradezco a tu canal por tan amable invitación y es un gusto va a estar para mí estar aquí para hablarle al pueblo salvadoreño. Muchas gracias y pasen buen día. Buen día, secretario. Vamos nosotros a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos AM. Estamos en el día jueves 14 de mayo de 2020. Regresamos.